Bueno, en esta lección vamos a estudiar la continuación del Simán 318. El Simán 318 estudia las halajot de Bishul, el Simán 318 de la sección Ora Haim del Shulchan Aruch. Anteriormente vimos el fundamento de lo que significa Bishul, las halajot de Bishul, y vimos también lo que significa la cocción después de la cocción, Bishul Ahar Bishul, cuando podemos recalentar una comida, ya sea sobre una plata, sobre un blech o sobre una fuente de calor normal. ¿Ya? Vimos también el tema de calentar algo que fue previamente horneado antes de Shabbat o asado. Hay un machloket en los poskim, si yesh bishul ahar afiyah, ahar tzliah, si hay cocción después del asado o después del horneado. Es un machloket dentro de los poskim, incluso hoy día dentro de los poskim, tanto sefaradín como ashkenazim, tenemos un machloket al respecto. Ahora, continuando con el tema de Bishul, de la halajot de cocción, una de las 39 melajot ya que están prohibidas, vamos a seguir con el seif número 6 al 14. Del seif 6 al 14. ¿Ya? Un segundo que están entrando más alumnos. Todo. A ver, del seif número 6 al número 8, los seifim 6, 7 y 8, no vamos a entrar en detalle en este momento. ¿Por qué? Porque estos seifim se estudian en otro simán, en detalle. Solamente aquí el Shulchan Aruch los cita, pero ya debieron haber sido estudiados anteriormente, en el simán 253, simán 254, 255, cuando estudiamos las leyes de Sheyá, Maná, Hazará, que son leyes que también están relacionadas con la cocción. Pero todavía no vamos a entrar a ese tema, a pesar de que están en un simán previo. Normalmente uno, como les dije en la primera clase de halajot de Bishul, normalmente uno parte en el simán 318 porque ahí se estudian los fundamentos. El tema de Sheyá, Hazará y Atmaná es un poco más complejo, entonces nosotros lo dejamos para después. Ahora, este seifim, principalmente el seif número 6, bueno, el 7 también habla del concepto de Atmaná, entonces no lo vamos a tomar en detalle, solamente lo voy a citar. Voy a citar lo que dice el seif número 6, 7 y 8, lo voy a leer directamente en el español, ¿ya? Y después lo vamos a explicar una pequeña cosa y después ya vamos a enfocarnos en los seifín importantes de este estudio, que parten en el seif número 9. ¿Ya? Porque como les reitero, el número 6, 7 y 8 los vamos a estudiar, pero en otro, cuando terminemos el Simán 318 y estudiemos los Simanim con respecto a Sheyá, Hazará y Atmaná, ahí vamos a tocar los temas que tocan estos seifim. Dice el seif número 6, el Simán 318 de Ora Haim, dice que un utensilio que contiene comida caliente, cuya temperatura ya soledbo, es permitida de colocar durante Shabbat sobre la parte superior de una olla que ha sido cubierta para retener calor. Y esta permanecerá caliente y no se enfriará. También uno puede cubrir la abertura del utensilio con masa, si no tiene una masa disponible que fue si uno tiene una masa disponible que fue amasada previamente. Sin embargo, uno no puede colocar un utensilio que contiene comida que no está caliente sobre la parte superior de una olla que está mucho más caliente que el utensilio, ya que podría calentarse por el calor de la olla de abajo a una temperatura yo sobre el fuego. Sobre este seif vimos en la clase anterior sobre la forma que uno tiene de calentar sobre una olla. ¿Ya? Vimos que los ashkenazim, la única forma de poder calentar una comida, incluso una comida seca en Shabbat, es colocando la comida sobre otra olla que ya está en este caso sobre la plata de Shabbat. ¿Para qué? Para que de esta manera la olla superior nunca se tienda a calentar sobre Yosolet Bo. ¿Cuál es la temperatura de Yosolet Bo? Es la temperatura que fluctúa entre los 42 y 45 grados Celsius. Ahora en este shur vamos a tratar de tocar también el tema en más detalle
con respecto al concepto de Yosolet Bo. Ahora, otro concepto que habla de manera importante, este seif número 6, es el tema de Atmaná. ¿Por qué? Porque poner una olla sobre otra olla y debajo de esta olla tener la fuente, entonces tenemos como una especie de sándwich, una olla arriba, la fuente de calor abajo y la olla del medio. Entonces se trataría transformando como en un sándwich, en una cobertura. Y a esa cobertura se le llama Atmaná. Atmaná significa que yo envuelvo algo y al envolverlo, a través de esa envoltura, yo estaría provocándole un aumento de la temperatura. De cierta manera sería como agregarle calor. Y de acuerdo a la halajá, que vamos a estudiar después los Simanim 253, 254, 255, cuando estudiamos las leyes de Atmaná, Atmaná está prohibido. Por ejemplo, si yo tomara una olla del fuego en Shabbat, una olla caliente, y la envolviera con un papel, hay unos papeles especiales que ayudan a retener calor y incluso a aumentar el calor. Si yo envolviera una olla en Shabbat con este tipo de papel, una especie de papel metálico, aislante, hacer esa acción en Shabbat está prohibido, incluso si la olla ya no está sobre el fuego. Y si está sobre el fuego, con mayor razón. Por eso es un mahloket el cubrir las ollas que están sobre la plata en Shabbat, por ejemplo, con un cobertor. Acá en Israel existe el minhag de hacerlo, pero al Pi Shulchan Aruch, de acuerdo a lo que dice el Shulchan Aruch, eso estaría prohibido. ¿Ya? Shulchan Aruch lo prohíbe, lo vamos a estudiar en su momento, ¿ya? Pero cubrir las ollas que están sobre la plata con una manta, de acuerdo a mi caradín, de acuerdo a lo que está escrito en el Shulchan Aruch, estaría prohibido. Ahora, existe un minhag en Israel de usar esa protección, cubrir con una frazada, con un cobertor sobre las ollas que están sobre la plata de Shabbat, porque hay ciertas culot, principalmente cuando hay posibilidades que salte algún bicho sobre la comida, ratones, cosas que uno no quiere que entren a la comida, y puede ser que en Israel muchos años atrás existía ese riesgo, entonces los jajamí permitieron cubrirlo, tomando ciertas culot con respecto a las leyes de Atmaná. Entonces, pero eso lo vamos a estudiar en mayor detalle posteriormente. Con respecto al seif número 7, dice algunos comentaristas, Yesh Mefarshim, que explican que el permiso dado para colocar un utensilio que contiene comida caliente sobre la parte superior de una olla, que está cubierta para retener el calor, aplica incluso si el fondo del utensilio está descansando sobre el fuego. Sin embargo, otros explican que si el fondo del utensilio está descansando sobre el fuego, esto está prohibido en cualquier circunstancia. Aquí trae el caso de una olla que está directamente sobre el fuego. Está cubriendo la llama del fuego. Y sobre esa olla colocar otra olla. Entonces, como dice el Shulchan Aruch, hay mefarshim que lo prohíben y hay mefarshim que lo permiten. Y el seif número 8 habla, no lo voy a leer ahora, es muy largo y como les dije lo vamos a ver en otro momento, cuando estudiemos las leyes de Garuf Ekatu. Porque la Mishnah Brura, en el seif Katán 59, señala que de este seif nosotros podemos ver, ¿ya? Que recalentar algo sobre una olla que está en el fuego es mejor que en un horno que es Garuf Bekatu. ¿Ya? Y por lo tanto no se necesitaría tomar las leyes de Hazará. Aquí les hablé de 3 conceptos que quizás no han escuchado. Primero, Garuf Bekatu significa cubrir el fuego en Shabbat, porque para poder nosotros calentar una comida en Shabbat, el fuego tiene que estar cubierto previamente. Nosotros no podemos poner una olla, por muy cocinada que esté la comida, por ejemplo un arroz, sobre un fuego directo en Shabbat. Está prohibido. ¿Qué necesitamos hacer? Una acción que se llama Garuf Bekatum. Garuf Bekatum son 2 palabras diferentes o 2 acciones diferentes. Una es sacar antiguamente el horno era de carbón, ¿ya? Y el carbón daba el calor para poder cocinar. Entonces, la acción de Garuf era tomar esos carbones, sacarlos antes de Shabbat y que la olla se calentara solamente con el calor que estaba contenido dentro del horno. O la otra acción es Katum, que es cubrir. ¿Y cómo se cubrían estos carbones? Con cenizas, para ahogar el fuego, que se apagara el fuego, pero que se mantuviera el calor.
Por eso hoy día nosotros usamos las platas de Shabbat. Estas platas de Shabbat, en cierta manera nosotros estamos haciendo garuf bekatum sobre el fuego. ¿Por qué? Porque si usted abriera una plata de Shabbat, internamente tiene unas resistencias que se calientan y provocan que haya un aumento de temperatura y caliente la lata superior. Pero ese fuego vendrían siendo como los carbones. ¿Y cómo los cubrimos nosotros? Con una lata. Es la lata que está por sobre. De hecho, hay dos tipos de plata. El Ram Mordejai Eliyahu diferencia la plata Hashmalí, Ragil, Regilá, que es la tradicional, con la Yerushalmi. La Regilá es que las resistencias que se calientan tocan directamente sobre la plata, sobre la lata donde uno posa la olla. En cambio, las Yerushalmi, la resistencia de calor que se calienta y emite la temperatura está flotando, digamos, en el aire y no tiene contacto directo con las latas. El Ram Mordejai Eliyahu hace una diferenciación entre estas dos platas. Una es más permitida que la otra. ¿Ya? Ahora, normalmente hoy día las latas que se venden son las Yerushalmi, son estas que tienen la resistencia, digamos, que está flotando, no está tocando directamente. Ahora, como sea, las platas de Shabbat cumplen justamente con estas dos características, garuf bekatum. La otra opción es colocar un blej sobre la cocina, sobre la estufa. Este blej es una lata metálica, y esta lata metálica no basta con que cubra los fuegos. Ahí podríamos estar hablando que estamos haciendo katum, ¿ya? Porque estamos cubriendo el fuego. ¿Con qué lo cubrimos? En vez de cubrirlo con ceniza, lo cubrimos con una lata. Y el katum, como sacar la acción de sacar las cenizas, sacar las brasas, se podría reemplazar con doblar la lata hacia abajo y tapar las perillas de la estufa. Entonces, cuando nosotros colocamos el blej, donde tapamos el fuego y además tapa las perillas, hacemos garuf bekatum. Y en el caso de la plata Hashmalí, pasa exactamente lo mismo, el hecho de que esté cubierto el calor que está interno y no tenga perillas para aumentar o disminuir la temperatura, estamos haciendo la acción de garuf bekatum. Eso a nivel de introducción, lo que significa garuf bekatum. Hazará significa devolver la comida al fuego. Nosotros sacamos la comida del fuego, la retiramos para servir la comida y después queremos devolverla a la fuente de calor. ¿Podemos hacerlo o no? Vamos a ver que hay que cumplir 5 condiciones para poder devolver la comida a la fuente de calor. Si no se cumplen las 5 condiciones, está prohibido hacer hazará, a menos que, y dependiendo de la shitá, si consideramos que la comida, al ser cocinada completamente, kol sarkó, si la podemos devolver y no hay bishul ahar bishul. Ahí ya se anulan las leyes de hazará y aplicamos directamente las leyes de bishul que estamos estudiando ahora o que hemos estudiado en la clase anterior. ¿Ya? Pero eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos las leyes de hazará. ¿Ya? Pero para que sepan de antemano, no es tan pashut, no es tan simple el decir, yo saco la olla de la plata, sirvo la comida sobre la mesa en Shabbat y después devuelvo la olla sobre la plata. Eso no es tan así, no es llegar y hacerlo. Va a depender si se cumple la ley de Hazará, y si no se cumple la ley de Hazará, va a depender de la shitá de cada uno para saber si puede recalentar una comida en Shabbat. Eso es con respecto al 6, 7 y 8. Ahora, nos vamos a enfocar, como les dije, para los que están entrando recién y siguen entrando, nos vamos a enfocar en el seif número 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ya? Yo creo que hoy día vamos a estudiar 9, 10, lo más probable, y la próxima semana los siguientes seifim. Bueno, ¿qué dice el seif número 9? Dice, Kli Rishon, vamos a ver qué es lo que es un Kli Rishon. Voy a leer primero y después lo vamos a explicar. Un Kli Rishon, dice el Ramá, explica, Akli shemishtamesh bo alaesh, es decir, un Kli Rishon es el Kli, el utensilio que se utiliza sobre el fuego. ¿Ya? Por ejemplo, una olla que está sobre el fuego. La olla pasa a ser un Kli Rishon. Afilu leahar sheviru u mealaesh mebashel. Dice que incluso después de que la olla se retiró del fuego, la olla salió del fuego, aún así, ya, cocina. Kolsman sheya soledbo. Todo el tiempo en que esta olla continúe estando
a una temperatura de Yod Soledvo, a una temperatura entre los 42 y 45 grados Celsius. 110, 113 grados Fahrenheit, creo que es. לפיכך, אסור ליתן לתוכו תבלין, אבל מלח מותר ליתן לתוכו כיוון שהעבירו מעל האש. Dice, por lo tanto, está prohibido añadir especias a un kli rishon, que son las especias, los condimentos, orégano, ajo, ajo molido, orégano, pimienta. Está prohibido agregarle a un kli rishon. Aval, melach, mutar liten le tojo keivan, sheviró me alaesh. Pero la sal está permitido agregarle una vez que la olla fue retirada del fuego. La sal, aquí hace el Shulchan Aruch, hace una diferenciación entre la sal y las especias. Después vamos a ver, en verdad la mayoría de los poskim no diferencian mucho entre la sal y los condimentos. Ahora, ¿qué cantidad de sal es la que podemos agregar? Dice el Shulchan Aruch, Tisriha milha bishula que visra de toga. Dice que se le puede agregar la sal que se requiere para la cocción de una carne. La sal que normalmente se le agrega a una carne cuando va a cocinar, esa es la sal que se le permitiría agregar a un kli rishon después de que salió del fuego, no mientras está en el fuego. Veyesh mi sheoser latet letoch klise basar meliach afilu ushel shor. Ahora, hay una opinión que prohíbe poner carne salada en este kli, incluso si es carne de vaca. ¿Ya? Incluso si es carne de vaca significa que es una carne más dura, ¿ya? Porque una carne de pollo es más blanda, ¿ya? Aunque vamos a ver que en verdad en la hot de Yoreh de Ace normalmente no se diferencia entre carne de vaca o carne de un behemá o de un off, por ejemplo, para el proceso de melijá. Se salan ambos juntos, a pesar que teóricamente o en la práctica así también es. La carne roja bota mayor sangre que la carne blanca, la carne de pollo. De todas maneras, no hay ningún problema en salar junto una carne roja con una carne blanca, ¿ya? Porque mientras ambas están ocupadas expulsando sangre, no van a dedicarse a absorber la sangre de la otra. Entonces, aquí dice que no hay diferencia si es carne de vaca y estaría prohibido colocar la carne que tiene sal. ¿Ya? Hay un problema con la sal. ¿Qué dice el Ramá? Dice, Diveló meliach namei asur ela de nakat meliach divlaba hei asur mishun dam shebo. ויש אוסרין לתת מלח אפילו בכלי שני כל זמן יוסו לבו. Aquí el Ramá es más estricto, ¿ya? Y dice, primero dice, me parece, dice Benirelli, dice el Ramá, Benirelli dice, me parece a mí que incluso carne sin salar es asur. Incluso carne sin salar está asur prohibido colocarlo dentro de un kli rishon, dentro de una olla que esté sobre el fuego. Esto podría aplicar también cuando hablo de fuego hoy día, en la realidad nuestra, es la plata de Shabbat. Ya, normalmente nosotros no usamos la estufa directamente, está prohibido. Pero para nosotros hoy día sería la plata. Supongamos una plata de Shabbat, una olla está sobre la plata de Shabbat, dice el Ramá, incluso me parece que la carne, incluso sin ser carne cruda, está prohibida colocarla. Ahora, ¿pero por qué el Shulchan Aruch mencionó carne salada? Porque de otra forma es asur debido a que la sangre está dentro, ¿ya? Es necesario colocar que la sangre, que la carne tiene, decir que la carne es salada, porque de lo contrario, si no dijera carne salada, uno podría pensar, carne cruda puedo, pero la carne cruda tiene un problema, que es la sangre, ¿ya? Habría sangre cocinada, carne cocinada en su sangre, entonces, ¿qué sucede? Que haría prohibida, ¿ya? Pues por eso necesita indicar que es carne salada. Ahora, algunos poskim dice, Veamachmirin,
ויש אוסרים לתת מלח אפילו בכלי שני כל זמן יוצא לבו. Dice el Ramá, hay poskim, hay quienes sostienen que incluso está prohibido agregar sal en un kli sheini. ¿Para qué decir un kli rishon? Una olla que está sobre el fuego está prohibido. Y en un kli sheini, incluso para algunos, en un kli sheini está prohibido si ese kli sheini está ya sobre 2, si está sobre 42 grados Celsius. Y el que sea estricto, el que sea mahmir, será bendecido. Como dice, vea mahmir tabu alay braja. Veina var benatag melach afilu bekli rishon afilu u alaesh sheavar isura mutar amahar de amelach vatel al gabei amahar. Dice, ¿qué sucede si uno fue y agregó sal sobre la olla que está en el fuego? Incluso en un kli rishon, incluso si está sobre el fuego mismo, ni siquiera digamos un kli rishon que se sacó previamente del fuego, sino que incluso si está sobre el fuego mismo, pero ya lo hizo. Benatán melach, dice, veina var benatán melach, si ya pasó que agregó la sal, no se dio cuenta, fue sin querer, lo hizo bediabad, dice, mutar a mahal, dice que la comida está mutar, está permitida, bediabad, de amelach vatel al gabei a mahal. Dice que la sal se anula en la comida, porque lo que uno agrega sale un poco, versus toda la comida que está en la olla. Entonces, la comida anula el efecto de la sal. Be Yosef Beshen Shibulei Alek, y eso lo es traído por el Be Yosef. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá tenemos el Shulchan Aruch que dice que uno podría agregar sal, ¿ya? A un kli rishon. Pero tenemos el Ramá que dice que incluso hay quienes prohíben en un kli sheini. Ahora, ¿qué es un kli rishon? Directamente, un segundo, vamos a mis más alumnos. Bueno, para los que están ingresando ahora, recién, tenía como 10 alumnos en espera, van a tener que ver la grabación de lo que hemos dicho, ¿verdad? También va a haber una clase escrita que la vamos a entregar al término de los shiurim, de estos 2 shiurim o 3 shiurim que tomemos para este tema que tengo preparado. Por lo mientras pueden ir viendo la repetición de la grabación. Entonces, desglosando este seif número 9, ¿qué significa un kli rishon? Directamente. ¿Cuál es la relevancia del kli rishon? El kli rishon tiene y eso traído en una Mishnah, en la Mishnah en Shabbat, en la página 42a, la que nos dice que un kli rishon tiene la habilidad de cocinar incluso después de ser removido del fuego. Ahora, siempre y cuando siga estando a una temperatura de Yasolevo. Obviamente, si yo saco la olla, la saqué del fuego, en este caso en Shabbat, de la plata de Shabbat, porque la olla mientras esté sobre la plata de Shabbat es un kli rishon. Yo saco la olla durante Shabbat y la coloco sobre la mesa, sobre el mostrador, y la comida se enfría, ya no cocina, ya pierde el din de kli rishon. Pero si yo la retiro la olla, y la olla mantiene su temperatura por un tiempo, a esta temperatura, a Yad Soled Bo, una temperatura de Yad Soled Bo, 42 grados Celsius más o menos, entonces la olla continúa cocinando. Entonces, incluso si ya está fuera del fuego, fuera de la plata, y la coloco sobre la mesa, no le podría agregar sal, de acuerdo a los que son mahmirim. De acuerdo a los maquilim, estaría permitido. De acuerdo a los que son indulgentes, estaría permitido. ¿Qué dice el Mamar Mordejai? El Mamar Mordejai en el capítulo 52, punto 42, escribe que está prohibido poner, por ejemplo, papas o alimentos parecidos que no estén cocinados completamente sobre un kli rishon, o que esté a una temperatura de Yad Soled Bo. Y esto es así, incluso si la papa está caliente, pero no cocinada completamente. Por ejemplo, yo saco la olla del fuego, la coloco sobre la plata de Shabbat, o sea, sobre la mesa de Shabbat, la saqué de la plata de Shabbat, la coloqué sobre la mesa de Shabbat,
Si está todavía allá sobre vos, no puedo agregarle, por ejemplo, un huevo duro, un huevo para que se endurezca, un huevo crudo, obviamente, una papa cruda, algún otro trozo de carne cruda, aunque uno podría decir, no, pero la carne se puede comer cruda hoy día, entonces no hay problema de bishul porque la carne no se considera cruda, es comestible, entonces no habría transformación real, no es interesante, no es relevante, es como el tema de las frutas. Uno podría pensar que las frutas, al comerse crudas también, no habría problemas de bishul, por el hecho de que ya que se comen crudas, entonces no habría problema en comérselas cocinadas, no hay ninguna ganancia extra. Pero vamos a ver más adelante, al final de este shiur, no de este shiur, de esta sección que estamos estudiando, que también aplica a las verduras y a las frutas que se comen crudas. Entonces, de acuerdo al Mamá Mordejai, estaría prohibido, por ejemplo, un kli rishon, incluso si no está sobre el fuego y está a una temperatura ya sobre agregarle alguna verdura, algún ítem de comida que esté cruda, para que se cocine. Incluso podría ser que una papa, por ejemplo, está trayendo el caso de una papa, esta papa se cocinó previo a Shabbat, pero se cocinó un poco, muy poco, a un 10%, un 20%. Y incluso está caliente, producto de esa cocción, está caliente todavía esa papa. Incluso así no se puede colocar sobre este kli rishon para que se termine de cocinar. Ahora, si tuviera una cocción sobre Mahal Vendrosai, que es un tercio de la cocción, ahí, de acuerdo a algunas opiniones, ya se considera como cocinado. Ahora, otro concepto que estudiamos acá, o otra diferenciación que estudiamos, es con respecto a la sal y los condimentos o las especias. Vimos que el Shulchan Aruch, el Maran Shulchan Aruch, escribió que está permitido añadir sal incluso en un kli sheini, o sea, en un kli rishon, incluso en un kli rishon, directamente sobre la olla que está sobre la plata de Shabbat. Ahora, esa es la halajá lema'aseh. Hemos visto que no necesariamente la halajá lema'aseh es como está escrito Mikaradín en el Shulchan Aruch, aunque normalmente el Rab Ovadia Yosef posee en su mayoría directamente como reglamentó el Shulchan Aruch, pero hay opiniones que difieren un poco y van más lejumbra de acuerdo quizá a la rigurosidad del mismo Ramá o de algunos otros mefarshim. Entonces, ¿cuál es la halajá lema'aseh, la halajá práctica para los sefaradim? En el caso de los sefaradim, tenemos la opinión del Kaf Ahaim. El Kaf Ahaim dice, un momento que más alumnos entran. El Kaf Ahaim dice que con seguridad, dice con mucha seguridad, dice, será bendecido la persona que sigue la Jumbrá de Tosfot. La Jumbrá de Tosfot, lo van a ver en el material escrito, ahí nosotros explicamos la diferencia, ¿ya? El mahloket entre los diferentes poskim con respecto a la sal. ¿Ya? Hay un mahloket. Este mahloket es un mahloket rishonim. ¿Ya? Y vamos a ver que hay por lo menos dentro de los rishonim que siguen la jumbra, la exigencia, está Tosfot. Ya, eso lo van a poder ver en el material escrito con mayor detalle. Entonces el Kaf Haim dice que las personas que son estrictas y siguen la jumbra de Tosfot, que lo trajo el Ramá cuando dice que Yeshosrim, que hay quienes prohíben, se está refiriendo justamente a Tosfot. El Mordejai también, al Tosfot y el Mordejai. Entonces, el Kaf Haim dice, los que siguen la exigencia de Tosfot, ¿ya? En este caso la exigencia del Ramá también, van a recibir braja. Y es más, también dice que incluso, el Kaf Haim dice, incluso en un kli sheini debiéramos ser estrictos. Incluso en un kli sheini, ¿qué significa un kli sheini? Lo vamos a ver con mayor detalle enseguida, pero por ahora el kli sheini vendría siendo el kli que recibe la comida del kli rishon. Por ejemplo, el kli rishon en la olla, el kli sheini vendría siendo el plato donde yo me como, por ejemplo, un cholen, el jamín. Yo me sirvo el jamín y lo
saco con una cuchara y lo coloco en el plato vendría siendo un kli sheini. Incluso en un kli sheini, dice el Kaf HaChaim, si está ya soledvo, si la comida todavía está caliente, que sucede muchas veces con el cholen, que se calentó durante toda la noche, y el sábado está muy caliente, al momento de servir incluso está muy caliente, en ese momento que está muy caliente, incluso el Kaf HaChaim dice, y así lo trae el Ramá, uno no debiera agregarle sal hasta que se enfríe, hasta que baje la temperatura y Esa es una opinión dentro de los sefaradim. Ahora, la otra opinión de los sefaradim la encontramos en el Yalkut Yosef, en la página 226 de Alajot de Shabbat, y añade el psak del Mejaber, el psak del Marán Shulchan Aruch, que nos dice que en el caso de un kli sheni, seguro que no tenemos que ser estrictos para nada. Se dice, en un kli rishon, quizás uno podría. Hay lugar para uno ser mahmir, de acuerdo a los poskim que dicen incluso que en kli sheni está prohibido. Pero en un kli sheni, ahí sí que no toma la rigurosidad de nadie. ¿Ya? Si bien en un kli rishon podría evitar agregarle sal a la comida, pero en un kli sheini lo permite 100%. Ejemplo, la comida en el plato, agregarle sal, incluso si la comida todavía está muy caliente. Pero directamente sobre la olla, después de retirar la plata, no se puede. Ahora, también para los sefaradim tenemos otra opinión, la del Mahamar Mordejai, del Ram Mordejai Eliyahu, en el capítulo, en el Perek 52.45, que escribe que está prohibido, ¿ya?, agregar condimentos, aceites, margarinas o alimentos como estos, que fueron previamente asados al fuego, si todavía permanecen conectados al pincho, ¿ya? Al fierrito donde se introduce la carne para poder asarla, ¿ya? Y incluso si obviamente tiene que estar ahí obsoleto, incluso dice, y no solamente trae el caso de la sal, sino que lo compara con el caso del aceite, de la margarina y de los condimentos, porque lo compara, dice que hay una similitud en estos tipos de productos, de alimentos. Ya se cocinan muy rápido. Entonces, si yo saco una carne asada del fuego y está todavía conectado al fierrito, y la carne está todavía ya obsoleto, yo no le puedo agregar aceite, margarina si fuera obviamente una margarina parve, o si fuera algo, la comida parve, una margarina láctea, ¿ya? Obviamente no estamos hablando de carne con leche acá. O cualquier otro alimento como este, ¿ya? También dice en el caso de la sal, el Mamá Mordejai, dice que está completamente prohibido agregar sal dentro de una comida que está en un kli rishon. Entonces trae la jumbra del Ramá y del Tosfot. ¿Por qué? Porque dice que el kli rishon cocina sí o sí, y no importa si la sal fue previamente cocinada o no. Entonces aquí ya entramos a un concepto diferente. La sal cocinada. ¿Ya? Hay sal cocinada y hay sal que está completamente cruda. Ahora, si por error, dice el Ram Mordejai Eliyahu, agregó sal a la comida, se le debe preguntar a su rab. Cada uno debería preguntarle a su rabino. ¿Ya? Por error, uno le agregó sal a la comida en un kli rishon en Shabbat, preguntarle a su rab. Ahora, es difícil tener al rab en Shabbat durante la comida de Shabbat, ya, a menos que lo tenga invitado en su casa, menos tampoco va a poder escribirle un WhatsApp para preguntarle. Ahora, así a modo de, en lo personal, yo les puedo citar lo que dice la Mishnah Brura con respecto a esto. ¿Por qué? De hecho lo vimos aquí en la Mishnah Brura, cita al Ramá, y el Ramá escribe el nombre del Bey Yosef, dice que si por error, dice, incluso en un kli rishon, agregó sal a la comida está kasher. ¿Por qué? Porque la comida anula la sal. Seguro que hay batel, seguro que hay 60 veces más comida que la sal, ¿ya? Entonces, si uno de ustedes comete el error de agregarle sal a la comida, entonces bediabat estaría permitido, de acuerdo a mi opinión, si ustedes me preguntan a mí. De todas maneras, el Rav Mordejai Eliyahu dice que
hay que preguntarle a su rabino. Entonces, de acuerdo a la Shitá Sefaradí, tenemos diferentes opiniones. Tenemos quienes prohíben agregar sal incluso en un kli sheini, y tenemos otros que prohíben agregar siempre en un kli rishon, y tenemos otros que permiten incluso en un kli sheini, como el Rav Ovadia Yosef. Con respecto a los Ashkenazim, el Ramá evita, ya el posek de los Ashkenazí, el Ramá evita que se añada sal incluso en un kli sheini. El Ramá posek de esa manera. Ya, eso también lo pueden ver en la Mishnah Berurah. Y por otro lado, tenemos también el Shulchan Aruch HaRav, ya, escrito por el Admur Hasakem, el Shulchan Aruch HaRav 17, dice que afirma que es loable no añadir sal ni especias a un kli rishon, incluso si no ya se les do. Si bien no lo prohíbe el Shulchan Aruch HaRav, de todas maneras dice, es loable, es meritorio alguien que se abstiene en un kli rishon, incluso si ya no es ya se les do, incluso si ya bajó su temperatura. Ahora, con respecto a la sal cocinada, yo les hablaba que hay una diferenciación entre la carne, la sal cruda y cocinada. En la práctica, yo que he certificado comida y me tocó certificar una gran empresa de sal, en Chile se llama Sal Lobos, y así creo que se exporta a muchos países, ¿no? Y la sal, por experiencia, normalmente la sal hoy día, la sal pasa por un proceso de cocción, ¿ya? De hecho, porque la sal en sí es húmeda, ¿ya? Siempre las rocas de sal son frías. Estamos hablando de la sal mineral, sal de rocas. Esta sal se sacan en rocas grandes y llegan rocas muy grandes a la empresa donde se empieza a procesar la sal. Normalmente la sal se empieza a disminuir su tamaño, y una vez que el tamaño llega a cierto grosor, pasa por un calor, es como un túnel de mucho fuego. La quema, es un calor pero muy fuerte para provocar un secado rápido de la sal, ¿ya? Y después de eso se le agregan los ingredientes propios dependiendo de cada país, de acuerdo a las normas de salud de cada país, yodo o otros antiaglomerantes y ingredientes como tal, ¿ya? Entonces, en general, digamos que la sal hoy día podríamos considerarla que está cocinada. Ahora, vimos que el Ramo de Jaileao no hace diferencia si es sal cocinada o no, ya como lo vimos anteriormente. Ahora, el Yalkut Yosef sí hace una diferencia. El Yalkut Yosef dice una sal que está cocinada, que sabemos que está cocinada, no tenemos que ser estrictos para nada, ¿ya? El Yalkut Yosef sí hace una diferenciación entre sal que no está cocinada y sal que es completamente cruda. En el caso de los Ashkenazim, la Mishnah Berurah concluye que, la Mishnah Berurah en el Seif Katan 71 de este Simán 318, concluye que la sal cocinada preferiblemente tampoco se debiera añadir a un kli rishon. O sea, la Mishnah Berurah no hace diferencia, así como lo hizo el Mahamar Mordejai. Ahora, el libro Shemirat Shabbat Keil Hatá escribe que incluso sal que fue cocinada durante la manufactura, uno debiera evitar vertirla sobre agua caliente desde un kli rishon. Entonces también vemos que el Shemirat Shabbat es estricto al respecto. Ahora, el Shemirat Shabbat también agrega y lo compara y dice con el azúcar o la sacarina o la cocoa, ¿ya? Y dice que esto también aplica a este tipo de productos, ¿ya? También a la sopa en polvo, a la leche en polvo, al café en polvo, ¿ya? Directamente en un kli rishon estaría prohibido. Eso lo estudiamos también en la clase anterior, ya con respecto al café instantáneo, al té en polvo y al cacao o cocoa en polvo, ¿ya? Ahora, el procedimiento correcto para este tipo de productos sería agregar agua dentro de un kli sheini, y después de que se agregó el agua dentro del kli sheini, podríamos agregar el azúcar, el café y todo ese tipo de alimentos. Eso es con respecto al Seif número 9.
con respecto al 6 número 10, es bastante extenso. No creo que lo alcancemos a estudiar ahora. Vamos a citarlo. Sí. El 6 en sí es corto, pero los temas que se estudian son mucho más largos. ¿Ya? Dice el 6 número 10 del Shulchan Aruch. Dice, Asur liten tablin bakeara ulearot alehen miklirishon. Dice, está prohibido poner especias en un plato, una keara, y derramar, hacer irui, derramar agua caliente sobre este desde un kli rishon. O sea, hacer irui kli rishon sobre las especias que están en una olla, en una bandeja, en un plato. Obviamente, colocar las especias dentro de un kli rishon directamente sobre la plata está prohibido. ¿Ya? Pero ahora es bajarle un poco la exigencia, es hacer irui kli rishon, ya no directamente en un kli rishon, sino que hacer irui kli rishon. Como vimos, el Shulchan Aruch reglamenta que está prohibido derramar agua hirviendo de un kli rishon sobre la especie. Así lo escribe el Shulchan Aruch, el Maharán así lo escribió. ¿Ya? No hay, de hecho, el Ramá tampoco habló nada al respecto. Quiere decir que está de acuerdo con esta exigencia. Ahora, los poskim, ya podemos, en el material escrito también van a poder ver los poskim como el Tosfot, el Biur Alajá, que nos dicen que bediabad, si agua hirviendo se derramó, bediabad significa sin intención, lo vertimos sobre hicimos irui, vertir este kli rishon, o lo derramamos, pasamos a llevar el kli que tenía el agua caliente hirviendo de un kli rishon, y cayó sobre condimentos, sobre tablín, sobre condimentos, especies que están en un plato, y por error cayó la comida, es asur de comer. De todas maneras, está prohibida comer. Ahora, ¿por qué? El Ram Mordejai Eliyahu, en el capítulo 52 del Mamar Mordejai, también trae este caso y dice, ¿por qué estaría prohibido? Porque se produce una cocción de kedei klipa. Kedei klipa es como la cáscara superior de la comida, se cocinaría. En este caso, de los tablín, de los condimentos, la capa superior de los condimentos se cocinarían y eso estaría prohibido. Incluso si fue por error. Incluso bediabad. Ahora, de la misma forma, si se derramó agua hirviendo de un kli rishon en hojas de té, también está prohibido beberlo. Como lo estudiamos en la clase anterior, preparar té en un kli rishon está prohibido de acuerdo a todas las opiniones. Si se fijan, lo que escribió el Shulchan Aruch no fue contradecido ni comentado ni siquiera por el Ramá. Entonces se entiende que la halajá es tal cual, así lo escribió el Marán en el Shulchan Aruch. Por lo tanto, azul liten tablín bekeará. Está prohibido poner tablín la que hará y ulearot alejemi kli rishon, y vertir sobre este desde un kli rishon agua caliente. Ahora, ¿qué pasa en un kli sheini? ¿Qué pasa si esto ocurre en un kli sheini? Primero, ¿qué es un kli sheini? El kli sheini dijimos que es el que recibe la comida desde un kli rishon. Ahora, el kli sheini no tiene la habilidad de cocinar. No se puede cocinar en un kli sheini, de acuerdo a lo que escribe el Shulchan Aruch. Ahora, ¿de dónde se aprende esto? Esto se aprende de una Mishnah en Shabbat que dice que uno puede poner especias, condimentos en un plato que tiene un líquido caliente dentro. ¿Ya? Eso significa que vendría siendo un kli sheini, un plato, un bowl donde hay comida caliente y yo agregar especias en un kli sheini, dice que no habría problema. Es una Mishnah. Ahora, la diferencia entre un kli rishon y un kli sheini es que el kli rishon está calentado en el fuego y los lados de la olla también, todo se calienta. De esta manera, el calor dentro de la olla se retiene por una gran cantidad de tiempo. Ahora, en un kli sheini no es así. ¿Por qué? Porque si bien la comida viene de un kli rishon que está caliente, pero antes de que la comida caliente caiga sobre el kli sheini, las paredes del kli sheini están fríos. Entonces ya cambia el efecto del calor sobre la comida. Ahora, incluso
el Kli Rishon podría estar a una temperatura más baja que el Kli Sheini, pero aún así sigue siendo más estricto y sigue siendo más peligroso que la temperatura del Kli Sheini. Incluso si la temperatura del Kli Sheini es mayor que la del Kli Rishon, de todas maneras es más peligroso el Kli Rishon. ¿Por qué? Porque también las paredes del Kli Rishon estarían prohibidas. Ese es el problema del Kli Rishon versus el Kli Sheini. Ahora, con respecto al Kli Sheini, vamos a ver que no todas las cosas se pueden colocar en un Kli Sheini, cosas calientes con cosas frías. Hay diferencia. Hay diferencia dentro de los poskim. Ahora, de este seif que es tan corto, podemos aprender varias cosas. Primero, hay un concepto que se llama Mechsei Kemevashel. Mechsei Kemevashel es el concepto de que nosotros damos la percepción de que estamos cocinando en Shabbat. ¿Ya? Esto lo trae el libro en la Gemara de Shabbat, en la página 39 también. El Toso trae el problema este de Mechsei Kemevashel. Ahora, en el material escrito van a poder estudiar la sugya más directa, en forma completa. Por ahora vamos a citar la halajá práctica. ¿Qué pasa con este concepto para los Ashkenazim? El Magen Avraham y la Mishnah Brura mencionan este isur de Mechsei Kemevashel y prohíben poner cualquier cosa en un Kli Sheini con excepción de especias, agua y aceite. ¿Ya? Estamos hablando en un Kli Sheini sobre una comida que está sobre Yasoledvo. Obviamente una comida sobre un plato está permitido, pero si el plato ya tiene una comida caliente, sobre esto colocar, por ejemplo, una verdura podría ser un problema, una ensalada, ya que está cruda, podría ser un problema, o agregar los condimentos, ¿ya? Podría ser un problema. Ahora, para los sefaradim, vamos a ver en detalle ahora el siguiente punto, cuando hablemos de Kalei Avishur. Vamos a ver este tema de las especias. Con respecto a los sefaradim, este concepto de Mechsei Kemevashel, el Kaf HaChaim posee como el Magen Avraham, ¿ya? Pero el Yalkut Yosef dice que la halajá es que se puede poner casi todo tipo de comida en un Kli Sheini, excepto Kuliat Aispanim. ¿Qué es lo que es el Kuliat Aispanim? Eso lo vimos en la clase anterior. Son estos pequeños pescados que nosotros los salamos por una gran cantidad de tiempo. 6 meses, más o menos parecido a lo que hoy día nosotros conocemos como las anchoas. ¿Ya? Estas anchoas que se cocinan, se salan por 6 meses, quedan, digamos que a un proceso de que si yo le agrego un poco de agua caliente, se terminan de cocinar muy rápido. Shulchan Aruch ya hablaba de este tipo de pescados, ¿ya? Y esa es la excepción en un Kli Sheini. Incluso en un Kli Sheini, ese tipo de alimentos está prohibido agregarlo al lado de algo que está sobre Yasoledvo. ¿Por qué? Porque se va a cocinar. ¿Ya? Y va a dar va a dar la impresión de Mechsei Kemevashel, como la impresión de que yo lo quiero cocinar. ¿Ya? Otro tipo de alimentos no tiene este problema de la percepción de Mechsei Kemevashel. ¿Ya? Hasta ahora estamos hablando de la percepción, de que damos la percepción de que estamos cocinando. Todavía aquí no estamos hablando, este concepto no tiene que ver directamente con la acción de bishul o no bishul. Estamos hablando de la percepción, de colocar una comida caliente al lado de una comida fría, si damos la percepción de que queremos cocinarlo. ¿Ya? Vimos que el Magen Avraham y el Mishnah Brura no tienen este problema, ¿ya? En un Kli Sheini, pero el Kaf HaChaim dice que si bien es posek, o sea, el Kaf HaChaim dice que también es posek como el Magen Avraham, que no hay problema de esta percepción. ¿Ya? Pero el Yalkut Yosef, a pesar de que también opina igual, pero trae como excepción este tipo de pescado que se cocina rápidamente. Ahora, este tipo de pescado que se cocina rápidamente se asemeja a otro concepto, al concepto de Kalei Avishul. ¿Qué son los Kalei Avishul? Son los ítems de comida que se cocinan fácilmente. Aquí tenemos un problema con este tipo de productos. ¿Ya? Este tipo de productos, y tenemos una diferencia entre los poskim sobre cuándo nosotros podemos agregar una comida caliente al lado de una comida cruda en un Kli Sheini. Hay veces que se puede y hay veces que no. Cuando no se puede, de acuerdo a la mayoría de los poskim, cuando los alimentos son Kalei Avishul. ¿Qué son los Kalei Avishul? Estos alimentos que se cocinan fácilmente. Como por ejemplo, vamos a ver,
Uno, las especias. ¿Qué pasa con las especias? Entran en la categoría de Kalei Bishul. Para los sefaradim, podemos ver desde el Shulchan Aruch que no se puede verter líquido caliente desde un kli rishon sobre las especias. Pero sí está permitido poner en un kli sheini. O sea, de acuerdo al Shulchan Aruch, Mikaradim, en un kli sheini no habría problemas de Kalei Bishul. ¿Por qué? Porque el kli sheini no cocina, de acuerdo a esa opinión del Shulchan Aruch. Ahora, el Mamá Mordejai, en el capítulo 52, 72, escribe que el din para los Kalei Bishul es más estricto que para otros alimentos. Por lo tanto, está prohibido vertir comida caliente allá sobre los Kalei Bishul, incluso en un kli sheini. Con más razón en un kli rishon. Pero incluso en un kli sheini, dice el Mamá Mordejai, está prohibido poner comida caliente. ¿Ya? Vertir comida caliente sobre una comida cruda. Ahora también, el Mamá Mordejai, en el capítulo 52.53, escribe que lejatjila a priori, no bediabad, no post facto, sino que a priori lejatjila, no hay que agregar condimentos crudos sobre un kli rishon, ni sobre un davar gush, incluso en un kli sheini, que tiene harif. ¿Qué es un davar gush? Lo vamos a estudiar también. El davar gush es un alimento que retiene calor. Por ejemplo, una papa. Un trozo de carne que yo lo saco de la olla y lo coloco sobre un plato, o una papa caliente que la saco de una olla y la coloco sobre un plato, esto tiene el din de davar gush. Significa que retiene calor como si fuera un kli rishon. Entonces, yo no podría agregarle sal, no le podría agregar condimentos, de acuerdo a los que sostienen que no se puede agregar sal en un kli rishon. Y el Mamá Mordejai dice, si este kli rishon, este kli sheini, tiene una papa, y esa papa ya tiene un poco de ají picante, y además le agrego otros condimentos, prohibido. O si a esta papa le agrego un condimento picante, como por ejemplo la pimienta, prohibido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el harif, que es el harif picante, una comida picante, un condimento picante, cuando es picante, la habilidad de cocinar es mayor aún. ¿Ya? Creo que eso lo vimos también con respecto al tema de harif. ¿Ya? Y si no, lo pueden leer después en el material. Ahora, si se colocó condimento harif sobre un davar gush que estaba yo soledad, la comida sería kasher post facto, bediabad. Ahora, si después se colocó el harif, ¿ya? Después de que estaba el davar gush sobre el plato y esto todavía está en soledad, bediabad, si ya lo hiciste, está permitido, pero lejatjila está prohibido. Como dijimos, lejatjila no hay que agregar nunca el condimento picante sobre una papa caliente o condimento no picante, pero si la papa era picante, ¿ya? Está prohibido el lejatjila. Ahora, si ya lo hice bediabad, post facto, dice el Mamá Mordejai, estaría permitido. Ahora, ¿qué nos dice el Rab Obadiah Yosef sobre este caso? Escribe que es mutar en la página 330, el Hason Obadiah en el Hot Bishul, el Hason Obadiah, el GL4 de Hason Obadiah. Escribe que es mutar agregar condimentos sobre una comida que está en un kli sheini. Para el Rab Obadiah Yosef no hay diferencia. Para él, si es un kli sheini donde está la papa, kasher. Para él, el kli sheini nunca cocina. Si la papa está en un kli sheini, es un kli sheini y no cocina. Eso con respecto a los sefaradim. Se fijan, tenemos un machloket entre el Hason Obadiah, entre el Mamá Mordejai. La mayoría de los sefaradim siguen la shita del Hason Obadiah, del Rab Obadiah Yosef. ¿Qué pasa con los ashkenazim? El Rab Shlomo Zalman Auerbach dice que las especies finamente molidas, que están en polvo y que son las que hoy día normalmente nosotros usamos, definitivamente sí se cocinan en un kli sheini. Por lo tanto, estaría prohibido en un kli sheini agregar condimentos, de los condimentos nuestros, porque son finos, son en polvo la mayoría. ¿Ya? Incluso el Igrot Moshe, el Rav Moshe Feinstein, en su libro Igrot Moshe, prohíbe poner limones y cebollas dentro de un kli sheini, obviamente, sobre una comida que está caliente, sobre ello solo el bo. Un limón crudo, una cebolla cruda, sobre una papa caliente, está prohibido. ¿Qué sucede con la esencia de té? Eso lo vimos en la clase anterior.
con respecto a la esencia de té, la esencia que nosotros preparábamos antes de Shabbat, una esencia que se preparó previo a Shabbat, no en Shabbat mismo, como ya ha sido cocinado y además ya se transformó en un líquido, se puede poner dentro de un Kli Sheini. Y así lo trae el Shemirat Shabbat Keil Hatá en el capítulo 1.56. Ahora, nunca sí se debe, dice que nunca se debe verter desde un Kli Rishon dentro de una copa de té preparado de una esencia que esté fría. Directamente de un Kli Rishon, agregarle sobre la esencia, está prohibido. Pero en un Kli Sheini no habría ningún problema de acuerdo al Shemirat Shabbat Keil Hatá y así la halajá. Por eso uno de los métodos que entregamos para preparar un té en Shabbat es preparar la esencia de té antes de Shabbat. O la otra era remojar las bolsitas de té previo a Shabbat. Digamos que cocinar las hojas de té. Ahora, ¿qué sucede con el Irui Kli Sheini? Irui Kli Sheini significa verter el líquido desde un Kli Sheini. Saco la olla, agrego desde la olla a una bandeja o un plato, y después de ese plato sobre otro plato. Ese segundo plato pasaría a ser un Kli Sheini, y ese segundo plato sería el Irui Kli Sheini. Primero, para los sefaradim, en el Seif 5, ya en la clase anterior, vemos que el agua caliente de un Kli Sheini no puede derramarse sobre un pescado, tal como también lo vimos hace poco. ¿Ya? Recientemente vimos el Kuliat Aispenim, este pescado salado, no podemos verter agua caliente desde un Kli Sheini sobre este pescado. ¿Ya? Somos estrictos. Ahora, esto es así porque es algo que se cuece fácilmente, se cocina fácilmente, tal como los Kalei Abishur. El Mamá Mordejai escribe que el Irui Kli Sheini no cocina, incluso si está de Soledad. Aquí el Mamá Mordejai es más indulgente, dice, cuando ya es Irui Kli Sheini, ya no es Kli Sheini, sino que es un nivel inferior a Kli Sheini, sino que es Irui Kli Sheini, este no cocina. Por lo tanto, incluso si está a una temperatura de Soledad, estaría permitido. Estaría permitido vertir esta agua o comida caliente sobre otra comida que está en un Kli Sheini. Ahora, la excepción para esta regla, siempre hay una excepción, son las comidas que Maxei que me vayan, en las que dan la apariencia que nosotros las queremos cocinar. Por ejemplo, este pescado, uno sabe que si le agrego un poco calor, la voy a terminar de cocinar. Entonces, si yo le agrego la comida caliente, incluso de un Irui Kli Sheini que está yo solo, quizás podría dar esa apariencia. ¿Ya? Pero eso es, de todas maneras, es como hilar muy fino. ¿Ya? Yo creo que la mayoría no tiene esa cabana. O sea, normalmente ese pescado, por lo menos hoy día, se cocina, se come frío. No es de comerse caliente. Entonces, no creo que haya ese problema. Ahora, con respecto a la halajá para los ashkenazim, la Mishnah Brura dice, por ejemplo, que hojas de té pueden tener un estatus similar e incluso un irui de Kli Sheini puede envolver un isur de Torah. O sea, la hoja de té tiene el mismo caso de Mexei que Mebashel, como el del pescado que se cocina rápidamente. Y incluso uno podría llegar a un isur de la Torah a través de un irui de Kli Sheini en relación a las hojas de té. Por eso los ashkenazí son tan estrictos con el té. No preparan té. Incluso en Kli Sheini, el ashkenazí no prepara té en Shabbat. Aunque vimos que, por lo menos para el Rao Yosef, en Kli Sheini se puede. Ahora, el Sefer Shemirat Shabbat Keil Hatá, también para los ashkenazí, en el capítulo 1, nos dice que no se puede verter de un Kli Sheini en huevos. Nos trae el caso de los huevos. ¿Ya? Un huevo crudo, obviamente. Un huevo crudo no le puedo agregar agua caliente desde un Kli Sheini. ¿Por qué? Porque el huevo se cocina muy rápido. También entraría en esta categoría de que se cocinan en forma inmediata, como los Kalei Abishur. También con respecto al Kli Sheini, y con esto terminamos, pasamos por el Kli Rishon, Kli Sheini, Irui Kli Sheini, y ahora terminamos con el Kli Sheini. Dice la halajá para los sefaradim, ya con respecto al Kli Sheini. Ya vimos que Kli Rishon es la olla, Kli Sheini el plato que recibe desde la olla, y el Kli Sheini vendría siendo otro plato que recibe del segundo plato, de la segunda bandeja. ¿Cuál es la halajá para los sefaradim? El Mejaber no menciona nada sobre el Kli Sheini, no llegó a ese nivel, solamente llegó hasta Kli Sheini, Irui Kli Sheini,
Pero se entiende, ¿ya? Dice el Mamá Mordejai, que el Kli Sheilishi no cocina en ningún caso, y la excepción siempre sería la comida que Mechsei que Mevashel, como se vio anteriormente. ¿Por qué? Porque el Mechsei que Mevashel, uno siempre podría tener la sospecha de que uno quiere cocinarlo, ¿ya? Como pasa con estos alimentos como el pescado, el arenque también, hoy día que es muy popular, que está prácticamente cocinado con salmuera, con limón, ¿ya? Y que lo único que le falta un poco de agua caliente o comida caliente y se termina cocinando muy rápido, ¿ya? Sería como la única excepción, ¿ya? Ahora, tendría que haber una comida que uno tenga la sospecha de que la quiere calentar para que se cocine y se mejore. Ahora, normalmente estos pescados que se comen semi escabechados o semi-salados, normalmente uno no tiene la intención de cocinarlo, normalmente crudos son mucho más ricos, ¿ya? No sé si habrá algún plato que podría entrar en esta categoría, ¿ya? Ahora, con respecto al Yalkut Yosef, el Rab Obadiah Yosef, la shita del Rab Obadiah Yosef, que está en el libro Yalkut Yosef, escrito por su hijo Isaac Yosef, también permite colocar cualquier comida caliente, fría, todos juntos en un Kli Shelishi. Ya, no hay ningún problema. Ahora, para los Ashkenazim, el Rav Shlomo Zalman Auerbach sostiene que un Kli Shelishi tiene el mismo estatus que en un Irui Kli Sheini, y por lo tanto no se puede poner un huevo, hoja de té, etcétera, dentro de un Kli Shelishi mientras esté yo soledad. Por ejemplo, todavía tengo esta papa. Esta papa salió del Kli Rishon, la puse en un Kli Sheini. La saco después del Kli Sheini, la coloco la misma papa en un Kli Shelishi. Mantiene el din de Irui Kli Sheini y por lo tanto yo no podría colocar al lado una comida como un condimento que se cocina rápidamente, orégano, agregarle pimienta, si esta papa todavía está caliente, ¿ya? O supongamos una sopa la pasé de un Kli Rishon, la serví en un plato Kli Sheni, después con ese plato lo vierto sobre un Kli Shelishi y sobre esa sopa le agrego un huevo crudo, ya para que se semi-cocine. Estaría prohibido. De acuerdo al Shulchan Aruch, de acuerdo al Yalkut Yosef, estaría permitido, no hay problema porque Kli Shelishi nunca cocina, pero de acuerdo al Rav Shlomo Zalman Auerbach, sí puede cocinar todavía, ¿ya? Obviamente tiene que estar a Soledad 2. Si ya la temperatura bajó Soledad 2, bajó los 42 grados, no habría ningún problema. Si no tenemos un termómetro, ¿cómo sabemos? Como ya lo dije anteriormente, si ya Soledad 2, coloco la mano, si puedo mantenerla por un par de segundos, significa que ya no está Soledad 2. Si no soy capaz de mantener la mano sobre esta comida caliente por ni un segundo, por 2 segundos, 3 segundos, y la tengo que retirar por lo caliente, está allá Soledad 2 y está cocinando. Y el Igrot Moshe, también para los Ashkenazim, sostiene que un Kli Shelishi no cocina de nada y permite incluso poner hoja de té, sal o cualquier cosa en un Kli Shelishi. Entonces ahí tenemos un major que también entre los Ashkenazim. Entonces, eso es con respecto al Seif número 10. Y para la siguiente clase quedamos con el Seif 11, 12, 13 y 14. Ahí vamos a hablar sobre una bañera de agua caliente, si tiene el din de Kli Rishon, Kli Sheini, porque es importante, porque eso nos lleva a un concepto que se llama Tatá Gabar, que en el fondo es más fuerte que lo que está arriba. Vamos a entrar al concepto más detallado de lo que hablamos ahora del Davar Gush, ese alimento que retiene calor. Ya vamos a ver casos prácticos de Davar Gush, por ejemplo, papas al lado de vegetales crudos, que eso es muy usual en la comida. Vamos a hablar también de problemas que tienen, por ejemplo, un cucharón dentro de un Kli Rishon. ¿Qué pasa si el cucharón está húmedo, con frío, líquido frío, y lo meto en un Kli Rishon? O vertir agua caliente sobre un vaso que tiene restos de agua fría, si eso provoca algún problema, ¿ya? Vamos al tema de la leche dentro del té. Vamos a hablar en mayor profundidad lo que es el concepto de Yosoledó. También el concepto o la situación de colocar comida cerca del fuego, pero no necesariamente sobre el fuego, ¿ya? Y por último, el tema de las frutas. Bueno, yo sé que es mucha información. A veces uno se puede confundir un poco. Hay conceptos que a veces se pueden mezclar. Pero en el material escrito van a poder ver en detalle lo que estamos conversando hasta ahora. Y también, obviamente, en la grabación de la clase van a poder repetirla y
y poder quizás tomar apunte de alguna idea que haya quedado en el aire. ¿Ya? Entonces, vamos a responder preguntas por unos minutos antes de terminar la clase. ¿Ya? Dice, si el cliché ni es un plato, estoy leyendo, disculpen, estoy leyendo las preguntas que están escritas. Dice, si el cliché ni es un plato de greda que mantiene el calor, se convierte en un clichón. Se corrió. En algún momento sería un mahloker. No, el cliché ni, sin importar el material, es cliché ni. Si es de metal, si es de greda, si es de plástico, no va a variar, va a ser cliché ni. ¿Dónde va a variar el material del cli, del utensilio? Cuando estudiamos el concepto de Atmaná, vamos a ver que hay materiales que sí producen un efecto para la temperatura de la comida. Por ejemplo, un termo. Un termo no es un material simple, un material común. El termo para mantener la comida es un material especial. Entonces hay que ver ese tema, lo vamos a ver en detalle, pero en lo que respecta ahora, con respecto a un cli de greda, no hay ninguna diferencia, si es porcelana, greda, metal. ¿Qué más? Dice una pregunta, usted mencionaba condimentos picantes, pero si es una salsa picante, por ejemplo, una mayonesa, se aplica sobre una... Con respecto a una salsa, se supone que está cocinada, ¿ya? Un rotev, la salsa, por ejemplo, esta de ají picante que venden, una salsa picante, ketchup, mostaza, no, mayonesa, normalmente son alimentos que están cocinados, no son crudos. Entonces eso no habría problema. Ya fue cocinado, se agrega sobre la comida que está caliente en el plato, en un cliché. En un cliché tenemos un problema que aparentaría, como dice Mexei que me Bachel. Ese es el problema que lo vamos a ver en la próxima clase con respecto a, por ejemplo, sacar la comida directamente sobre la plata. Supongamos que la olla está sobre la plata en Shabbat, servir directamente desde la olla sobre el plato y la olla siempre sobre la plata, eso da un problema. Sí, que me vaya. Pareciera que yo estuviera cocinando. ¿Por qué? Porque el hecho de meter el cucharón, sacar comida, es como revolver, y revolver está prohibido sobre la plata de Shabbat. ¿Por qué? Porque da la apariencia que está cocinando. Aunque con respecto a servir directamente desde la plata, directamente a los platos, hay opiniones que dicen que está permitido. Por ejemplo, el Shulchan Aruch Harav, el Muasaken, dice que está permitido sacar directamente de la plata. Pero hay otras opiniones que dicen que está prohibido. ¿Por qué? Porque da la apariencia que estuviera cocinando. ¿Ya? Porque revolver la comida sobre la plata es como que estuviera cocinando, estuviera mejorando el proceso de cocción. ¿Ya? Eso era la pregunta. Y la salsa, bueno, la salsa se puede agregar en un cliché, no hay problema, ketchup, mostaza, ají. Con respecto a un cliché lishi, bueno, el Rav Mordejai Liao dice que no hay problema. Un cliché lishi no cocina de nada. El Shulchan Aruch tampoco lo citó. Y por eso el Mamar Mordejai dice que no hay problema. Y el Yaku Yosef que dice que no. O sea, en un cliché lishi no hay problema en colocar una cebolla cruda en una comida. Que está caliente todavía, que está ya sólido. Para los ashkenazim sí sería un problema. Seis mensajes. Rav, si veo que mi Sholen se está secando, ¿podría agregarle agua caliente para que no se queme? Bueno, eso no lo hemos estudiado todavía, lo vamos a estudiar en la próxima clase. Pero sí, en términos generales se puede agregar agua a un Sholen que se está quemando, pero tiene que ser agua caliente de otro Klirishon. No agua caliente de un cliché ni, tiene que ser de un Klirishon, supongamos de la Kunkun directamente sobre la olla. Y la olla siempre manteniéndola sobre la mano, manteniendo las leyes de Hazara, que lo vamos a estudiar un par de clases más. ¿Ya? Pero eventualmente se puede. Agua hirviendo,
agua hervida y puesta luego en un termo. Bueno, el tema del termo, hoy día para mantener en general no hay problema. No hay problema con el termo. Eso también lo vamos a estudiar en detalle cuando estudiemos las leyes de Atmaná. Los tipos de termo que nosotros usamos versus los que se usan para mantener. Hay unos termos especiales que son de estos para llevar a camping, que se envuelven en bolsas metálicas así muy, muy especiales. Eso estaría prohibido. Si la plata encendida se podría añadir orégano picante. Si la olla, supongamos que está en la plata, me imagino, es la pregunta, no se le puede agregar condimento. El rillón, claro que no. No. Sobre el rillón, no. Dice, preparado sobre olla, la refracte. No entiendo la pregunta. Preparado sobre ollas, no entiendo esa pregunta. Me recuerda el tema de la sal cruda versus la sal cocinada. Vimos que el Mamá Mordejai no diferencia entre sal cruda o cocinada. ¿Ya? El Yaku Yosef sí diferencia entre sal cocinada y sal cruda. Sal cocinada no hay problema, pero sal cruda sí habría un problema. En Rishon, en Trisheni no habría mayor problema. Pueden estudiar en el material escrito que vamos a enviar. Si la plata no está encendida, corrijo, si la plata no está encendida, ¿se podría añadir orégano? Ah, si la plata no está encendida. Caso sefaradí, obviamente. Como respecto a por elementos en la plata. Si la plata no está encendida. Ah, y la plata se enciende después. Entonces colocar los condimentos antes y que después se encienda. ¿Ya? Claro, igual sería un problema porque lo estarías cocinando, algo que está crudo. El problema de poner los condimentos no es tanto que parece que está cocinando, sino el problema de los condimentos es que está cocinando realmente. ¿Ya? Se cocina muy fácil. El problema de los condimentos es que le dan sabor a la comida. O sea, no es un isur que se vaya a anular. Por mucho que se anula. En el caso de la sal es más fácil anularla. Alguien pregunta ahí por la sal. La sal se puede anular porque en general la sal, si bien da sal, pero todo el alimento tiene sal. Pero agregarle, por ejemplo, un picante, un orégano o una pimienta, el sabor a pimienta es indiscutible, lo mismo que el comino. Entonces va a quedar con un isur. ¿Ya? No. Por mucho que exista el concepto de grama para los sefaradíes, no sé, pero grama está haciendo un isur directamente. O sea, indirectamente lo está haciendo un isur. En el caso del agua que vimos en la clase anterior, por ejemplo, colocar una olla de agua, o sea, de sopa que se calentó, que se enfrió, pero estaba previamente cocinada. Por eso está permitido si la plata estaba apagada, pero la sopa ya estaba cocinada antes. No estaba cruda. Cruda es claro que está prohibido, incluso para sefaradí. Si se tiene una bandeja con agua que está sobre quemadores o gas todo el Shabbat y se calienta a menos de ya solo 2 y sobre esta agua se pone una olla con líquido, no toca el calor, sino el agua caliente, se puede calentar la comida en esta olla en Shabbat. Una bandeja con agua que está sobre los quemadores, eso no se puede. Ahora, seguro, ahí dice nunca va a llegar a Yazaret 2, eso es algo irrisorio porque siempre va a llegar a Yazaret 2. Es una pregunta que no tiene mucha... en la práctica no es real, porque los quemadores del gas el agua siempre va a llegar a Yazaret 2. Y colocar una bandeja no produce las leyes de Garuf Bekatum. Dijimos que para que los quemadores se cubran y cumplan para yo colocar una olla en Shabbat, tiene que ser Garuf Bekatum. Y eso se cumple solamente con un blech, con una lámina que cubra todos los quemadores y cubra los botones. Pero colocar una bandeja sobre es como colocar una olla y sobre esa otra olla colocar. No sirve. Ya por el solo hecho de la forma ya no sirve. Y obviamente en lo otro que en la práctica no, el agua siempre va a llegar. ¿Qué más? Ese agua temperaturalmente se puede.
las especies en agua, temperatura ambiente, ¿se puede o lo tomamos como que cocina? No, agua a temperatura ambiente no hay problema. Ahora, colocar especies en agua a temperatura ambiente por una cantidad de horas, podría haber un problema de kabush. Ese es otro problema. Kabush que me bushal. Por ejemplo, vamos a ver, cuando queremos condimentar los alimentos, agregarle limón o sal. Nosotros le agregamos sal a la ensalada. En Shabbat podemos agregar a las ensaladas que preparamos, le podemos agregar sal y limón a la ensalada, o tenemos que comerlas sin ningún ingrediente. Se puede. Se puede agregar sal, comino, orégano, limón a la ensalada. ¿Por qué? Porque uno le va a agregar la sal y los condimentos para que queden más ricas para comer la ensalada. Pero si yo agrego una cantidad de sal superior a eso, y mi kavaná, mi intención con la cantidad de sal que le estoy agregando o con la cantidad de limón que le estoy agregando, es que estas ensaladas comiencen a transformar su apariencia, está prohibido. ¿Por qué? Porque es una especie de cocción, es como hacer kabush. El kabush está prohibido, como dice la halajá, kabush que me bushal. El escabechado es una especie de cocción. Lo mismo pasa con la melijá, con el salado. Entonces, por eso normalmente cuando uno prepara una ensalada, lo que hace, lo correcto es primero agregar el aceite. Normalmente uno en la semana el aceite se lo coloca al final, pero en este caso en Shabbat uno coloca el aceite, por ejemplo un tomate, va a picar tomate, le agrega aceite y después del aceite le agrega la sal, el limón o los condimentos que quiera agregarle. ¿Para qué? Para evitar esta suspicacia que uno quiera hacer un kabush o una melijá sobre este tipo de alimentos. Tov. Si se fijan, hay varios temas que se pueden tocar, que vamos a tratar de tocar. Hashem nos dé la salud, el tiempo para poder continuar con estas clases. Y nuevamente, si tienen dudas, consultas, nos pueden escribir a nuestro correo, a nuestro WhatsApp. Al término de la siguiente clase vamos a entregar el material escrito. Y para los que hayan quedado con dudas, seguramente hay algunas dudas, pueden revisar nuevamente la grabación. Y si no, esperar el shiur en PDF que vamos a enviar después de la siguiente clase. No sé, ¿alguna última pregunta?